Ya, ya chicos, según lo que recuerdo yo, nos quedamos un poco analizando esta partecita de resistencia al fuego, ¿no? Si es que estoy mal, por favor me corrigen, ¿no? Analizamos esta parte en cuanto a que les comentaba que deben existir dos cosas primordiales de una estructura con respecto a este punto tan importante de resistencia al fuego. La parte de estabilidad y la parte de estanqueidad, ¿no? Estabilidad que quería decir que una estructura debe proveer la suficiente, debe tener más bien, o debe proveer, sí, de la suficiente remanencia ante las llamas para que la persona pueda escapar, ¿no? Entonces debemos tener esa estabilidad sin que antes le caiga encima la estructura, ¿verdad? Entonces algo así les comentaba, ¿no? Y la estanqueidad también. Estábamos hablando de que, bueno, una estructura debe ser construida de tal forma que sea estanca, es decir, que en esta se tome las medidas necesarias para garantizar que las llamas no se disipen a los diferentes habitaciones o peor que se disipen a otras viviendas aledañas, ¿no? Entonces, eso les comentaba yo. Y también les comentaba acerca de que existe una temperatura llamada temperatura crítica, que es la temperatura de los 538 grados centígrados y que es una temperatura en donde básicamente es la que debemos tratar de controlar, ¿no? Para que la estructura no llegue a este nivel térmico, pues en este caso la estructura ya no podrá soportar más, ¿no? Y aquí habrá diferentes cambios en las propiedades físicas, en las propiedades mecánicas, por lo que es muy seguro que este material ya no llegue a soportar esos comportamientos tan graves, ¿no? Ya. Por otro lado, estábamos analizando también, yo les dije, me voy a saltar esta parte de aquí e iba a la parte de acá. Y les decía que, bueno, para solventar este tipo de problemas en la parte de la patología estructural se habla lo que son diferentes tipos de recubrimientos, ¿no? Entre uno de ellos, sí, habíamos conversado y dialogado con ustedes acerca de las pinturas intumescentes, ¿ya? ¿Y qué decíamos que eran las pinturas intumescentes, ¿no? Es una pintura básicamente ante la vista humana bastante normal, ¿no? Se barniza de la misma forma que una pintura normal, bueno, ya a nivel industrial con cierta más instrumentos más precisos, pero básicamente es bastante parecido, ¿no? Entonces, la pintura intumescente se caracterizaba porque tenía la capacidad de que en presencia del fuego, esta generaba una espuma protectora, ya que podía expandirse hasta 10, 15 o 20 veces el espesor o la sección nominal de aquello que se está revistiendo, ¿no? Por ello, era esto bastante novedoso, digamos, y por ello también costaba un poco más a diferencia de otros productos que tenemos de protección ante el fuego, ¿ya? El objetivo básico de estas pinturas era el hecho de que se proteja la estructura de los 538 grados centígrados, considerado pues la temperatura crítica, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en las imágenes del comportamiento de este elemento cuando es sometido al fuego. Miren cómo se crea una espuma, ya que esta espuma básicamente les comentaba es muy parecida al proceso de carbonización de la madera, ¿no? Carbonización de la madera, que si se acuerdan decíamos que se formaba un carbón, ¿ya? Y que bueno, ese carbón inhibía como la entrada del oxígeno, por lo que la sección no se podría quemar por completo, ¿no? Y se quemaba solo la parte superficial. Era era una capa protectora en la madera. Entonces, esto funciona de la misma manera, solo que en este caso es bastante cara la solución, ¿no? Es mucho más caro, ¿no? Entonces, luego, con ustedes veíamos un videíto, no sé si se acuerdan, este video en donde no voy a ponerlo de nuevo, pero es para que ustedes se acuerden, en donde básicamente aquí se hacía la prueba de elementos metálicos, unos sin recubrimiento alguno, en otros casos con la variación de micrajes de la pintura. Pues entonces ahí se veía la espuma carbonosa esta que se genera inhibiendo las llamas, ¿no? Una vez que pasa este efecto, en el caso de un incendio, por ejemplo, solo basta retirar la capa carbonosa que usualmente se retira de una manera muy fácil, que es una capa carbonosa que se ha creado por la reacción de la pintura intumescente y el fuego, ¿no?
Y bueno, basta retirar esta pintura y la estructura, digamos, queda intacta, ¿no? Únicamente que luego de un incendio, al crearse esta reacción química, se destruye la pintura, por lo que es necesario volverla a pintar. Ya, pero íntegramente en propiedades físicas y mecánicas, pues la estructura estará bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte nos quedamos, ¿no? Ahora yo les decía que acá, por ejemplo, tenemos estas dos más bien son otras soluciones que se da para la resistencia al fuego. Ya, este es un sistema que maneja el mismo principio que una pintura intumescente. ¿Ya? Pero estas son soluciones que yo les he dicho, ¿no? Que a pesar de que no se aplique aquí, porque esto es bastante caro, ya les voy a dar los precios aproximados de esto, es bastante caro, pues esto, por ejemplo, en Europa es muy conocido y muy utilizado a nivel industrial. ¿Ya? Entonces, más o menos les voy a explicar qué es esto, ¿no? Bueno, allá en la parte europea, como yo les he dicho a ustedes siempre, ahí es donde empezó el estudio de la patología constructiva. Y al haber empezado ahí hace años, muchísimos años, más de 40 años atrás, el boom de esta ciencia, se han ido pues generando normativas en función a evitar de todas formas la destrucción por uno u otro motivo de la estructura, ¿no? Por lo que se crean para proteger del fuego también y debido a las normativas existentes europeas, se crean en base a las pinturas intumescentes dos mecanismos de defensa de las estructuras ante el fuego. Estos mecanismos son orientados bastante a la industria, ¿ya? ¿Qué es esto? Es la rejilla intumescente y el saco intumescente, ¿ya? ¿Qué son estas, no? Bueno, voy a empezar con la primera. Las rejillas intumescentes, como ustedes ven, son rejillas común y corrientes. Ya les voy a indicar cuál es la diferencia. Son rejillas que, bueno, son incrustadas en la pared. Son incrustadas en las paredes a nivel de la industria, ¿ya? Estas rejillas usualmente tienden a ponerlas algunas en la industria. Hay de diferentes tamaños. Hay rejillas desde 10 por 10 hasta 50 centímetros por 60, incluso hasta rejillas de 1 metro. Entonces, a nivel industrial, tienden mucho a cerrar las paredes por completo. Ahí se cierra por completo, por ejemplo, ¿ya? Y solo dejan unos orificios, ¿sí? Orificios en donde incrustan las rejillas. Porque cierran totalmente y no dejan un ambiente de pronto más abierto de lo que estamos acostumbrados aquí? Porque ahí el código les establece que debe tener la propiedad de estanqueidad. Y estanqueidad es garantizar precisamente que las llamas no vayan de un lado a otro lado. Si se incendia un piso inferior, que no suban hacia arriba. Entonces, estas rejillas, al estar, digamos, o los cuartos, las industrias, las zonas de trabajo, al estar cerradas por completo y solo puestas rejillas, con las rejillas aseguran que el aire pueda circular, pero tienen un mecanismo también de asegurar la estanqueidad. Estas rejillas son barnizadas con pintura intumescente, ¿ya? El momento que hay fuego, ¿sí? El momento que hay fuego, incluso miren, cada una de estas rejas internas de esta parte de aquí son barnizadas con pintura intumescente. El momento que más bien no hay fuego, por estas rejillas entra y sale el aire y circula el aire muy bien. Pero el momento que hay fuego, ya estas rejillas, cada una de estas pequeñas rejas aquí, este entramado de rejas, al estar barnizados, crece en el tamaño. Crece su tamaño hasta 20 veces el espesor nominal, incluso esto se les barniza de una forma especial que el momento que hay fuego, todo esto llega a cerrarse. O sea, la rejilla se cierra por completo. Y es como que las paredes que antes dejaban pasar aire por las rejillas, ahora en el fuego todo esto se expande. ¿Qué se logra con eso? Se logra estanqueidad, es decir, que las llamas no puedan salir por estos conductos de aire y puedan circular a las zonas superiores. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que se logra con eso, ¿no? Mire, las rejillas intumescentes son bastante caras, digamos, ¿no?
porque una rejilla promedio de unos 30 centímetros por 30 centímetros está en promedio unos 35 euros por ahí, ¿no? Entonces sale $40 por ahí, son caras, ¿ya? Pero sin embargo garantiza mucho los requisitos de seguridad y estabilidad frente al fuego, ¿no? Y los sacos intumescentes son básicamente lo mismo, ¿no? A nivel de la industria, como les digo, ellos cierran por completo las zonas de trabajo y en las zonas de trabajo, pues aquí, por ejemplo, dejan un ducto, un hueco, ¿no? Un hueco, para que de ahí pueda pasar una tubería hacia otro lado, ¿no? Imagínense, porque en nuestro caso estas tuberías y estos cableados y estos pases son los que no nos permiten cerrar los ambientes. Pero ¿qué hacen aquí? Dejan huecos justo en esa zona y ahí ubican sacos intumescentes. ¿Ya? Sacos intumescentes, ¿qué es esto? Son unos sacos resistentes al fuego, ¿ya? Y que en el interior están, bueno, de manera exterior y de interior tienen pintura y producto intumescente. El momento, el momento que el fuego o los sacos sienten el fuego, estos sacos se hinchan, se hinchan, se hinchan, se hinchan, ¿ya? Cerrando por completo los espacios. Estos sacos intumescentes, cuando no tienen contacto con el fuego, tienen un nivel bastante de porosidad que dejan el paso del aire. Pero una vez que toman contacto con el fuego, se cierran por completo, impidiendo el paso del fuego y de los gases calientes y haciendo de esa manera que se asegure una zona estanca, ¿no? Que no te permite el fuego de un lado a otro lado. Entonces, eso es básicamente lo que son los sacos intumescentes. Igual, los sacos intumescentes vienen de diferentes tamaños. Hay sacos desde 20 por 20 hasta sacos un poquito, creo que es de 30 por 30. Igual los sacos están con un rango de 25 o 30 euros. Lo mismo, están costando por ahí, ¿no? Por lo que también son soluciones bastante complicadas. Por ello es que, como les decía, nosotros tenemos más, pues, estas pinturas tipo intumescentes que son las que se venden en el mercado, ¿no? Listo. Entonces, luego viene otro sistema que es uno de los sistemas también típicos que tenemos en nuestro medio, ¿sí? En nuestra cultura y bajo nuestros presupuestos, que son las pinturas ignífugas. Las pinturas ignífugas son pinturas que no dejan que se propague la llama, ¿ya? No dejan que se propague la llama. Una vez aplicada la pintura, ¿ya? Y está expuesta, digamos, a altas temperaturas o al fuego directo, digamos, no deja pasar la llama. Es como una camisa protectora, ¿yo? Que inhibe el paso de la llama, que inhibe el paso del calor. Por ende, cuando se aplican estas pinturas, ¿ya? Incluso usted puede aplicar fuego directo, como les decía, y eso veíamos acá, donde estaba fuego directo aquí en la una cara y usted puede poner la mano en la parte posterior de ese elemento y no va a pasar el calor, ¿ya? Entonces no va a pasar el calor. Entonces, en ese caso también estamos hablando de asegurar la estanqueidad, ¿no? Listo, chicos. Entonces, vamos a ver para que ustedes lo tengan claro. Voy a ver para que ustedes lo tengan claro este video, ¿ya? Lo he puesto así para poderlo ir yo adelantando porque hay cosas que sí son innecesarias por el tiempo y vamos a irlo adelantando, ¿no? Ya. Ya hemos visto, no se olviden con ustedes, pinturas intumescentes. Ahora vamos a ver pinturas ignífugas, por favor. Para que se vea un poco, bueno, yo le he puesto este video porque en los que he visto enseña bastante bien el concepto de lo que es este tipo de pintura, pero también, bueno, el tiempo es más reducido en comparación a otros videos. En esta, digamos, en este video vamos a ver la aplicación de una pintura ignífuga, sí, sobre incluso cartón para que ustedes lo vean. Ni siquiera es metal, pero vamos a ver cómo es que trabaja este en función de las altas temperaturas. Por favor, me avisan, ¿no? Me avisan. O si no se escucha bien.
Vamos a ir adelantando, no te molestes, ¿sí? No hay calor, no hay calor. No hay calor. Por eso, si tú recubres una estructura, por dentro va a estar fría, va a estar temperada. Cartón prensado, miren, pintado con dos manos y expuestos a 400 grados centígrados, ¿no? Ya, llegado a temperaturas superiores, miren, a 400 grados centígrados. Y ahí empieza a afectar. Ahí hay más de 700. Está bien cerca. Listo, ¿no? Entonces, miren cuál es la diferencia, ¿no? La una destruye la llama, no deja que ésta se avive, y por el otro lado, pues la otra lo que tiende a hacer es un aumento en el espesor, ¿no es cierto? Con una capa carbonosa que lo que hace es proteger del ingreso de la llama, ¿no? Luego de eso, chicos, pues ya para finalizar este tema, vamos a ver los tipos de ensayos, ¿ya? Como ustedes saben, pues ustedes han utilizado bastante lo que son ensayos destructivos. Para los ensayos destructivos, pues, esos son los que hemos realizado nosotros en el laboratorio. Ya, los ensayos destructivos son aquellos que básicamente destruyen a las probetas mediante sus mecanismos y los que nos dejan ver sus diferentes propiedades mecánicas mediante el daño del elemento, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos los ensayos no destructivos y que son mucho usados para la detección o para detectar discontinuidades, fisuras, microfisuras que nosotros de pronto con el ojo humano difícilmente podemos detectarlas, ¿no? Para esto, la gente, para poder realizar este tipo de ensayos, pues la gente se capacita en este tema, ¿no? Y se pueden llegar a hacer algunas tipologías de ensayos, entre los que tenemos, por ejemplo, los líquidos penetrantes, la prueba de partículas magnéticas, la de ultrasonido, que son ya las más populares aquí, y luego, por ejemplo, por la tecnología ya viniera luego la inspección radiográfica, ¿no? Y otros métodos más.
Entonces, bueno, yo no voy a ahondar mucho en los ensayos, únicamente decir, ¿no? Que tenemos el ensayo, en este caso el ensayo de tracción, que básicamente lo que consiste, ¿verdad? Es coger una muestra, una probeta estandarizada, ya meterla en una máquina, en este caso la máquina de tracción, llamada también la que nosotros utilizamos, que es la máquina universal, ya en donde se aplica una carga para producir una deformación en una probeta, ¿no? Con esto nosotros podemos graficar una curva esfuerzo de formación o fuerza de desplazamiento en función del comportamiento de esta probeta, ¿no? Cada vez que vamos estirando esta probeta, ya vamos definiendo pues el comportamiento de este acero ya en función de cada uno de sus diferentes trayectorias, ¿no? En la zona plástica y en la zona elástica también, en la zona plástica hasta llegar al punto de cedencia y de rotura, ¿no? Listo. Por otro lado, tenemos otra prueba también en cuanto a una prueba destructiva, que es el ensayo de doblez. Ya, el ensayo de doblez consiste en tomar una probeta y someterla a una máquina, ¿sí? A una máquina que tiene un vástago en forma de U, ¿ya? Este vástago va descendiendo, ¿sí? Se le pone horizontal a la probeta, este vástago desciende perpendicularmente contra la probeta y le aplasta, y cada vez que le aplasta va generando o va deformando, digamos, al elemento en forma de una U, ¿ya? Eh, Le utilizan bastante para saber la resistencia que tiene un acero y esa capacidad de doblarse y la ductilidad que se pueda llegar a tener, así como también se le utiliza para hacer pruebas de soldadura, ¿sí? Es decir, justo en esta zona que está aguantando el vástago, pues es soldada. Entonces, como aplasta el vástago, quieren ver cuál es la capacidad que tiene digamos, esa probeta soldada o esa zona de la soldadura para resistir, ¿no? Bueno, como ya habíamos visto, ahí está pues el ensayo de tracción que ya lo conocemos, ¿ya? Cada vez que vamos aplicando pues una carga dada, miren cómo se va formando cada uno de las diferentes zonas que componen el diagrama esfuerzo de formación en el metal, ¿no? Y que básicamente datan del comportamiento del metal en cada una de sus fases. Y ahí es donde tenemos pues el esquema tipo, ¿no? Del diagrama esfuerzo de formación. Listo, ¿no? Luego de eso, para que ustedes vean un poquito mejor, vamos a ver eh, la prueba del vástago, ¿no? Del doblez. Vamos a ver.
Listo, ¿no? Ahora, muchachos, pues vamos a ver y a revisar ya esta parte final, que es la parte de los ensayos no destructivos. Y como les decía, estos son ensayos que son realizados por personas que tienen mayor capacidad, mayor preparación, digamos, en cuanto a esto. Deben capacitarse, pues cada método tiene su forma específica de detectar el nivel de discontinuidad. Cada uno de estos métodos trabaja con una base teórica en función de las cuales se da la interpretación del daño en los elementos metálicos, ¿no? Luego, bueno, en primera instancia tenemos el método de los líquidos penetrantes. Yo creo que este es el método que más se realiza aquí debido a que es un poco menos costoso en función de otros métodos, ¿no? Entonces, ¿qué son estos líquidos penetrantes? Son líquidos muy especiales que estos tienen la capacidad de penetrar ya por las pequeñas microfisuras y agrietamientos y tipos y por las diferentes discontinuidades que se puedan presentar. Por sí solos, los líquidos penetrantes no dejan ver las discontinuidades presentes en los metales, ¿ya? Pero estos sí se pueden evidenciar con la ayuda de un revelador, es decir, un líquido auxiliar que deja ver de manera clara cada una de estas discontinuidades, ¿no? Para que ustedes entiendan mejor esto de los líquidos penetrantes, vamos a ver ese video, ¿no? Déjenme ver si es... Déjenme ver. No, este no es, muchachos. Vamos a ver. Los métodos de ensayo no destructivos. Déjenme ver cuál es este de los líquidos penetrantes. Mm, mm, Creo que no le he tenido el video este de los líquidos penetrantes o se me ha borrado. Vamos a ver. Este, sí, está aquí. No tengo más volumen, chicos. Primero que nada, se ficha en una superficie de grasa, polvo, un trapo y toda la superficie. Después se le echa la tinta penetrante. Ahí se deja esperar unos minutos para que la tinta empiece a mostrarse y alguna fisura nuevamente feliz. Esperado de 5 a 15 minutos con la tinta penetrante, limpiar la zona. Tengo la pieza de la tinta penetrante, se le agrego, se le aplica el revelador. Minutos, igual como la otra tinta penetrante, hay que esperar que se seque la última tinta. Como podemos apreciar, aquí en esta zona aparece fisura. Esa sería la prueba definitiva de la tinta penetrante. En este caso, como está en la dirección, tenemos que revisar la supervisor y cambiar de tinta.
Listo, muchachos. Entonces, ese sería el método de las tintas penetrantes, ¿no? Ahí se puede detectar la discontinuidad y pues bueno, estas discontinuidades también son un poco más de, digamos, interpretables con las personas y profesionales que ya manejan esto en cuanto a que ellos ya con sus criterios y sus estándares pueden establecer básicamente el nivel de reparación, ya sea en este caso el reemplazo o el posterior mantenimiento permanente, ¿no? Luego también tenemos el método de inspección radiográfica, ya que se basa, este método es un poco yo más complejo, que básicamente ya sabemos que la patología es muy, viene de raíces médicas, por lo que la inspección radiográfica no hace más que aplicar rayos X y rayos gamma para detectar las discontinuidades en el interior de los metales, ¿no? Y en este caso es muy usado, por ejemplo, para las discontinuidades por picadura y todos estos tipos de bóvedas que estos dejan, ¿no? Para eso, pues entonces vamos a ver también este video que nos enseña cómo se trabaja con la inspección radiográfica, permitiéndonos ver de pronto lo que a la vista simple no podemos ver, ¿no? Vamos a ver. Chuta, espérenme un ratito. Volumen muy alto. Radiografía industrial. Los métodos de ensayo no destructivos en su aplicación tienen como misión fundamental descubrir por medio de métodos físicos defectos internos y externos que no pueden ser observados directamente. Los ensayos no destructivos se definen como aquellos que se realizan sobre piezas semiacabadas o acabadas, sin interferir con el uso futuro de las mismas. Los ensayos no destructivos son una modalidad de inspección y análisis que permite la aplicación o utilización de la pieza inspeccionada. En estos procesos, la pieza no sufre modificaciones en sus características físicas o mecánicas que puedan perjudicar su uso posterior. Existen varios métodos para la inspección de piezas y ensayos no destructivos. En este audiovisual haremos énfasis en la técnica de la radiografía. La radiografía industrial estudia la teoría de la aplicación de las radiaciones X y gamma, fundamentalmente en cuanto se relaciona con la obtención de la placa radiográfica, entendiéndose como tal la imagen fotográfica producida por un haz de cualquiera de estas radiaciones ionizantes y que tiene por finalidad, basándose en la propiedad de las mismas, de atravesar los materiales opacos a la luz y de ser absorbida en mayor o menor proporción según la naturaleza y el espesor de los materiales. Obtener una imagen lo más nítida y fiel a las proyecciones de los defectos que puedan existir en el objeto examinado. La imagen radiográfica se produce como consecuencia de la propiedad de esta radiación de impresionar una emulsión fotográfica y de la distribución variable de la intensidad de la radiación que emerge del objeto radiografiado, debido principalmente a las diferencias espesor de la pieza. En su consecuencia, la radiografía no es más que la materialización de una sombra o imagen radiográfica proyectada sobre una película fotográfica. El procedimiento radiográfico debe contener como mínimo la siguiente información: tipo de material, espesor, fuente de radiación o tensión máxima de trabajo cuando se trate de rayos X, distancia mínima foco-película, tamaño máximo de la fuente o foco emisión de la radiación, marca, clase y tipo de la película. Interpretación de las radiografías. La lectura de las radiografías o su interpretación debe ser realizada bajo unas condiciones específicas, en las que se debe tener en cuenta un máximo en la sensibilidad de detalle y alcance, un grado de ajuste correcto que ocasione un mínimo de señal necesaria que le permita al observador analizar e interpretar las discontinuidades. La interpretación de la radiografía en un lugar oscuro o poco iluminado no favorece la percepción del detalle, ya que conduce a una disminución apreciable del umbral diferencial de luminancia. Por otra parte,
Se tienen en cuenta que las grandes diferencias de luz entre zonas próximas pueden dar lugar a una disminución en la percepción de los contornos. Convendrá limitar el campo de observación tanto como sea posible, es decir, iluminar lo mejor posible el campo de observación establecido. Todo esto permite establecer cuáles han de ser las condiciones que deben cumplirse para la lectura de las radiografías se efectúen con el máximo de comodidad y seguridad. Estas condiciones son las siguientes. Primero, la iluminación del lugar en que se haga la lectura de las radiografías debe ser del mismo orden que la que proporciona la luz transmitida por ellas. Segundo, la intensidad de iluminación del negatoscopio tiene que ser variable y permitir luminancias en su campo uniforme comprendida entre 10 y 10.000 nit. Tercero, la fuente luminosa del negatoscopio proporcionará una gama de longitudes de onda que cubre el campo de los 500 a 550 nm. Es evidente que sobre estas condiciones de observación influyen notoriamente las características fisiológicas del observador, muy especialmente por cuanto a su visión se refiere, así como el cansancio visual provocado cuando se ven un gran número de radiografías sin interrupción. Como mínimo, esta información deberá hacer referencia a los siguientes puntos. Primero, número de películas. Segundo, situación de cada radiografía sobre el objeto examinado. Tercero, situación de marcas de localización. Cuarto, procedimiento radiográfico seguido para su obtención. Listo, chicos. Ahora tenemos pues el ensayo del ultrasonido. Ya, esta es una prueba que nos permite pues determinar la profundidad y la posición, que eso es importante, de la discontinuidad en la soldadura o en un metal en cualquier otra zona, ¿no? Mediante esto pues se emiten ondas, ¿sí? De alta frecuencia. Estas ondas se van haciendo mayores en amplitud, ¿sí? Y en longitud en función, ¿sí? En función de dónde está ubicada la discontinuidad, ¿ya? Vamos a ver un video. Yo lo comparo bastante a un eco normal, ¿sí? Cuando, no digamos, cuando a una prueba de ultrasonido normal, cuando una persona embarazada se va a hacer un eco, ¿no? Usted lo va a hacer así, es algo parecido, ¿no? En donde básicamente se utiliza un gel que hay que depositarlo también en la superficie del metal para que este gel sea el transmisor, ya, entre el aparato que mide estos haces y el metal, ¿no? Entonces vamos a ver. Ensayo no destructivo por ultrasonidos modelo Dakota Ultrasonic CMX. Bueno, primeramente se ha seleccionado el material, a comprobar en este caso aluminio, y su correspondiente velocidad de referencia. Observamos también que la prueba de cero en la sonda ha sido realizada correctamente al no leer nada en el display. También se le tiene que aplicar un gel especial, ultrasonidos en la galga. Bueno, a continuación inspeccionaremos la pieza desplazando el palpador a lo largo de la galga. Observamos la variación en la gráfica cuando encuentra fisuras. Ultrasonido realizada por Roberto Vega y Rubén Corchero, LMA B1.1 1201.
Listo, ¿no? Se puede ver la amplitud ahí de onda, cómo es que trabaja en función de las discontinuidades. Bueno, en esta placa están bastante delimitadas las discontinuidades, ¿no? Y es posible que nosotras las observemos a simple vista, ¿no? Pero así puede darse el caso en donde existan discontinuidades y nosotros no podamos apreciarlas a simple vista, por lo que aquí se hace muy importante el trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Y finalmente vamos a ver el otro método, que es un método basado en partículas magnéticas, que también se basa en detectar las discontinuidades que existen en el metal. Pero este se basa en la utilización de un polvo metálico magnético que se aplica sobre una superficie y que es atraído mediante un campo magnético, mediante la acción de un aparato especializado. ¿Ya? ¿Cómo podemos denotar nosotros la presencia de una discontinuidad? Se puede denotar mediante el cúmulo de este polvo metálico en las discontinuidades, agrietamientos o microfisuración que se pueda presentar en el metal. Entonces, vamos a ver, por favor, cómo es que se trabaja con las partículas magnéticas, ¿no? Chicos, ¿me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, Sí. ¿Sí estaban Sí. observando los videos? Sí, Sí. sí, se veía. Ya, porque parecía que no estaba compartido nada. Bueno, chicos, hemos terminado esta parte de metálicas. Como ustedes ven, igual todo es un repaso para que ustedes nada más tengan una idea general, porque con los tiempos y los temas que nos toca absorber es Ahora bueno. se le escucha entrecortado. Debe ser, chicos. Bueno, ya, le voy a alzar un poquito más la voz, voy a acercarme un poquito más y esperemos que ya se vaya mejorando el internet. Bueno, les decía que lo que hemos visto básicamente es algo general para que ustedes tengan una idea sobre todo. ¿Sí? De lo básico, por lo menos, ¿no? Entonces, por favor, hemos visto con ustedes, hemos visto ya qué es la corrosión, ¿no es cierto? Hemos establecido un cierto diferencial entre la oxidación y corrosión. Hemos visto con ustedes los tipos de corrosión, de los cuales ustedes tienen una tarea y me van a demostrar mediante esa tarea que ustedes han asimilado lo que se les ha dicho y de ser el caso, obviamente van a consultar más para entender
entenderlo de una manera más profunda, ¿no? También hemos visto con ustedes la parte de la resistencia al fuego en los metales, que también es bastante importante, y también hemos visto algo general en función a los diferentes ensayos destructivos y no destructivos que se tiene a disposición para detectar cualquier tipo de discontinuidades, ¿no? Esto sirve para que ustedes, como les decía, tengan una visión general y que se empapen un poco acerca de estos temas que de pronto cuando hablamos de ensayos no nos atañe directamente, ¿sí? Porque son otros profesionales los que los hacen, no nosotros, pero siempre es necesario un poco saber de qué se tratan, porque en un momento dado, si usted alguna vez construye o diseña una estructura, va a tener que estar ahí en su estructura, ¿no? Y de pronto en el tiempo puede ir viendo que se van presentando problemas, por lo que habrán personas de ingenieros que trabajen en corregir o en detectar esos problemas, ¿no? Entonces, sí tiene relación también, porque puede presentarse una estructura que usted diseñe o que usted construya. Listo, muchachos. Entonces, hemos acabado con el tema de metálicas, ¿ya? Y vamos a ir incursionando ahora, vamos a ir incursionando en el tema de hormigón, ¿no? Vamos a incursionar en el tema de hormigón. El hormigón también es un material, como ustedes lo saben, químicamente, digamos, naturalmente químico, ¿ya? El cemento que forma parte del concreto o del hormigón, pues en este caso tiene gran cantidad de químicos. Ya vamos a ver la cantidad de químicos que tiene, y al tener gran cantidad de químicos, estos químicos pueden reaccionar de una u otra, de otra manera con el medio ambiente. Entonces, pues en la clase de hoy vamos a conocer cuáles son las reacciones químicas que se dan en el concreto. Hemos hablado de un ataque de ácidos, de sulfatos, de bases, de cloruros, ¿no? Pues vamos a entender qué significa cada una de esas cosas y vamos a darnos cuenta cómo es que reacciona físicamente el concreto ante los diferentes ataques medioambientales, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver mucho ahora, las reacciones que generan todos estos ataques en el concreto, ¿no? Y pues bueno, ya la clase que viene, la posterior, analizaremos los diferentes tipos de fisuraciones que tenemos en el concreto, ¿ya? Lo que son fisuras en origen plástico, sí, que son las importantísimas y que no se pueden descuidar tampoco de ellas, porque son aquellas fisuras que se generan en el momento que usted hormigona el elemento y que tiene la trascendencia tan importante en la vida útil de la estructura. ¿Sí? Y también vamos a ver, pues, las fisuras o agrietamientos en estado endurecido, ¿no? Y dentro de las de estado endurecido vamos a ver las fisuramientos térmicos, las fisuras de origen térmico, fisuras de origen químico y fisuras estructurales también, pues, y analizaremos también las diferentes secuelas o los diferentes daños que dejó el terremoto pasado aquí en nuestras estructuras. Y vamos a ir conversando de esto, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, vamos ahorita a lo que es hormigón, por favor, ¿no? Durabilidad y patologías en el concreto. Ya, estoy proyectando ahí, espero que lo vean. Vamos, pues, bueno, ¿no? Vamos a empezar con el concepto del concreto, ¿no? Y el concreto, pues, es una mezcla de ingredientes dispensados de una forma adecuada, ¿no es cierto?, para formar esta masa, ¿no? Entonces, el concreto no es más que la mezcla de arena, ripio, agua y cemento, ¿ya? Ahora, ¿no? Aquí sí vamos a distinguir algo importante, y yo les comento siempre que cuando yo estaba a cargo de la unidad de titulación, y nosotros, bueno, calificábamos los exámenes complexivos en aquel tiempo. Ya cuando calificamos los exámenes complexivos, precisamente en uno de los exámenes complexivos, esta fue la pregunta en que el 95% de estudiantes erró. ¿Sí? Se equivocó en algo tan fácil, ¿no? Entonces, habían opciones en donde les decía la primera, ¿no? Voy a citar las dos, que fueron las del error, ¿ya? Y decía el concreto es la mezcla de arena, ripio, agua, cemento,
era una opción, ¿no? Entre las 4. Otra opción, es decir, lo que ustedes están visualizando ahorita, voy a ponerlo así más bien para ponerlo a modo presentación, ¿ya? Y la otra opción era arena, ripio, agua, cemento, más aditivo. Más aditivo. Era lo mismo que están visualizando, pero más aditivo. Entonces, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es simplemente esta, arena, ripio, agua y cemento, ¿ya? No es aditivo, ¿no? Entonces el concreto no es que de manera obligatoria debe tener un aditivo, ¿sí? Un aditivo es, digamos, un elemento, pues, que le da una cualidad diferente al concreto o mejora su propiedad de alguna manera, ¿ya? Pero si es que falta el aditivo, pues mi concreto sigue llamándose concreto, ¿verdad? En cambio, si mi concreto le falta el cemento, pues ya no se llamaría concreto, ¿no es cierto? ¿Sí? O podría ser algún tipo de concreto especial, pero para que si le faltara el cemento, debería reemplazarlo con un elemento puzolánico de características muy similares. Si el concreto no tuviera ripio, pues no fuera concreto. Entonces, ya sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. El aditivo es nada más un algo adicional que le dota de diferentes propiedades o características a este, ¿no? Pero que no forma parte íntegra y no se maneja como un concepto obligatorio dentro de lo que es un concreto, ¿ya? Ahora, ¿no? Vamos a ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva y que ustedes no lo lean, de pronto, déjenme ver aquí. A ver, ayúdame el señor Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿está por ahí? Sí, Ingeo. Señor Rodríguez, una preguntita. Si yo le digo a usted, ¿es lo mismo o es algo diferente estos dos conceptos? ¿Cómo le entiende a usted la durabilidad del concreto? ¿Qué es para usted la durabilidad del concreto? ¿Cuánto tiempo nuestro concreto va a mantener sus propiedades? ¿Ya? Y si yo le pregunto a usted y yo le digo, ¿qué es la duración del concreto? ¿Qué es la durabilidad versus qué es la duración del concreto? Duración. La duración sería cuánto tiempo nuestro concreto llega a tener su F''C, su F''C. ¿Ya? Su F'. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? La durabilidad sería el tiempo que nosotros vamos a tener con las propiedades mecánicas con las cuales le preparamos nuestro concreto, y la duración sería el tiempo en el que demora en llegar a tener las propiedades. ¿Ya? Listo, ¿ya? Muchísimas gracias, señor. Listo. Entonces, vamos a distinguir estos dos conceptos que están por ahí en función de lo que nos ha dicho el señor, lo que nos ha apoyado, y vamos a ir con lo que es la durabilidad del concreto. ¿Ya? El tema de durabilidad del concreto es un tema que está siendo muy estudiado. ¿Ya? Es un tema que está siendo bastante explotado actualmente, ¿no? Entonces, la durabilidad del concreto se le define como una habilidad que tiene el concreto para resistir los diferentes ataques del intemperismo, ¿sí? Ese es básicamente el concepto de durabilidad. ¿Cuánto resiste una estructura, sobre todo, al uso y al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos, no? Que una estructura de la sierra, yo podría decir, podría ser más durable, ¿ya? Que una estructura de la costa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso, bueno, tiene que ver mucho al medio ambiente, ¿ya? Y esto es un tema tan estudiado porque al poder ser emplazada una edificación en cualquier parte del mundo, pues nuestras estructuras pueden experimentar diferentes niveles de durabilidad. ¿Ya? Entonces es bien importante, ¿no? Y obviamente una estructura depende en su vida útil del medio ambiente, ¿ya? Mientras que la duración no lo he puesto aquí, pero es algo que se conoce así, la duración está
está, digamos, en función de cuántos son los daños, ¿sí? ¿Cuántos son los daños que resiste la estructura, pues? ¿Sí? Que es una estructura especial, es una obra, los daños de vida útil que habíamos analizado, de pronto en función de las primeras diapositivas, si son reemplazables, si no son reemplazables, si forman parte de la estructura principal, si son obras de mayor repercusión, obras de menor repercusión. Eso mucho está relacionado a la vida útil en general. Bueno, pero así también la durabilidad de la estructura depende sobre cualquier otra cosa de la habilidad que tenga de resistir a la acción del intemperismo. ¿Ya? Pero esta habilidad que tenga la estructura está dada en función de muchas subcomponentes. ¿Sí? Muchas subcomponentes, o sea, está ligado a muchas cosas. Por ejemplo, el diseño y cálculo, ¿no es cierto? Obviamente, si yo realicé un buen diseño y un buen cálculo, ¿sí? Y en mi vida útil yo voy a asegurar que no presente agrietamientos ni fisuraciones debido a un cálculo adecuado, a que los elementos sean suficientemente adecuados para resistir las cargas y no lleguen a fallar estos, pues yo también aseguraré mayor durabilidad. Ya, si no, el intemperismo igual puede tomarse de aquello y destruir más, ¿no? Algún posible daño estructural que se tenga. Los materiales también, ¿no? Los materiales nos van a garantizar también esa resistencia, esa habilidad de resistir los agentes, ¿no? Materiales buenos, concretos bien dosificados, aceros de refuerzo bajo las características especificadas, sin gran cantidad de productos corrosivos, ¿ya? El hecho de que podamos proteger contra la corrosión, por ejemplo, nuestras armaduras o los agentes ambientales también harán menos daño, ¿no? La práctica constructiva también, la mano de obra, el control de calidad, también, por ejemplo, los procesos de mantenimiento que se dan a la estructura, pues garantizarán la durabilidad también de la estructura, ¿no? Que se haya realizado un hormigón bajo las condiciones adecuadas, que yo haya garantizado de pronto una humedad adecuada y una temperatura adecuada en el momento del curado también es muy importante, ¿ya? ¿Ya? En cuanto a la capacidad resistente de la estructura, también esto viene y está muy relacionado en cuanto al diseño y al cálculo también. Ya les decía, si es que yo no tengo un diseño adecuado, pues, o un cálculo adecuado, es posible que mis elementos no me resistan, por lo que podemos tener la presencia de microfisuraciones y macrofisuraciones que causen el deterioro del concreto. Y al presentarse el deterioro del concreto, podemos ver mecanismos de deterioro químico, físico, mecánico y biológico, ¿no? Y bueno, también la parte de si no garantizamos, garantizamos una adecuada protección, curado y homogeneidad del concreto, pues podemos ver la acumulación de gran cantidad de poros, ¿ya? Y estos poros pueden ser un mecanismo de transporte al interior del concreto, generando la corrosión y los diferentes ataques químicos que se pueden dar en el concreto, ¿ya? Entonces, ¿no? La durabilidad, no nos olvidemos, por favor, es la capacidad que tiene de resistir las condiciones generales, sobre todo las condiciones ambientales, ¿no? La falta de durabilidad se puede deber a diferentes agentes, ¿no? Tenemos agentes físicos como los ataques de congelación o las retracciones térmicas hidráulicas, que es lo que vamos a ver esta clase y las clases posteriores también. Agentes mecánicos que generan pues movimientos como las abrasiones y las sobrecargas, agentes químicos, que eso también nos vamos a centrar ahorita, que son los ataques a sulfatos, ácidos, aguas de mar, cloruros y bases. Y aquí para que ustedes me entiendan un poco, les he de ir poniendo ejemplos, porque yo estoy seguro que en su vida cotidiana ustedes ven siempre sulfatos, ácidos, aguas de mar, cloruros y bases, ¿no? Pero pasa que a veces no nos damos cuenta que ahí están presentes, ¿no? Pero los tenemos más cerca de lo que imaginamos y al tener estos agentes químicos más cerca de los que imaginamos, pues sabemos que
nuestra edificación podría estar muy en contacto siempre con estos químicos que de una u otra manera podrían deteriorar al concreto. Y bueno, y los ataques biológicos que también se dan, que también los vamos a explicar, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a entender que las patologías o las lesiones, más bien, que es el estudio que se centra en la patología estructural, se pueden dar en diferentes etapas, ¿no? En la etapa de diseño, ¿sí? En las consideraciones iniciales que se tenga, en los planos adecuados que uno sea capaz de generar. En la etapa de construcción, para mí es muy importante la etapa de construcción. Si una estructura igual no está bien diseñada, sí, está bien diseñada, perdón, pero tiene una construcción totalmente deficiente. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver en cuanto a que tengamos un pésimo diseño, ¿no? Procesos constructivos inadecuados son los que juegan un rol también bastante importante, ¿no? Ahí les comento un poco, pero, por ejemplo, ¿no? Yo soy de la época en que, bueno, yo estudié en la época en donde se estaba construyendo a inicios de la construcción del edificio de mecánica, ¿ya? Entonces, miren, muchachos, el edificio de mecánica es un edificio que está calculado, digo, bastante bien, ¿ya? En función de cómo está construido, ¿ya? El edificio de mecánica tiene un déficit para mí en la construcción bastante grande. ¿Ya? Yo jamás de los jamases, yo que estuve en la época de construcción, yo pude detectar una persona, un fiscalizador, que sea la persona que va revisando ese proceso. No, yo incluso en en algún lado, ya por el tiempo de pronto no es muy fácil tenerlo, pero yo tengo fotografías de cómo se veía la obra gris de esa edificación y eran unas características bastante deplorables. Yo me acuerdo sobre todo que la parte que en ese tiempo yo le vi con un proceso de construcción inadecuado bastante malo, es la parte en donde ahorita es coordinación de mecánica. Sí, esa parte, por ejemplo, ¿no? Eh, Me acuerdo claramente que estuvimos el día que fuimos a ver con los compañeros, el día que desencofraron la losa y prácticamente esa estructura no tiene recubrimientos. O sea, se veía por completo toditos los aceros expuestos, ¿no? Había, no sé qué les pasó ahí, pero no tiene recubrimientos esa losa. No sé qué pasó. Igual los alivianamientos, me acuerdo claramente que no estaban alineados de manera adecuada. El uno era virado para un lado, el otro era para otro lado, las armaduras por otro lado. Les había faltado ladrillo, ahí mismo bloque, perdón, ahí mismo mezclado con ladrillo y todo eso. Entonces sí dio bastante que hablar, ¿no? De ahí que pusieron el techo falso y no se ve nada, pero que yo me acuerdo de eso, tiene un muy mal proceso constructivo, como luce, como se ve, y las cosas que uno desearía de esa edificación realmente no tiene, ¿no? Entonces, y yo siempre lo digo, el que me diga que no, que coja, levante el cielo falso y se meta a revisar, porque eso yo en mi juventud me acuerdo claramente, ¿no? Pero bueno, entonces ahí hablamos de que si en la etapa de construcción no se vio posibles errores, pues ya ven que ese edificio tampoco ha tenido muy buena reputación, entonces podría tener también repercusiones posteriores. Obviamente el diseño importantísimo, que también por ahí algo falló, ¿no? En el ejemplo que les pongo. No hablo más porque no es necesario, pero bueno. En la etapa de operación también es muy importante nosotros, ¿no? El cambio de uso le demos. Los desastres naturales aquí también apuntan bastante porque son cosas que no están planeadas y pues la falta de mantenimiento también. Importante tener un mantenimiento adecuado, ¿no? También, ¿qué les puedo decir? Por cierto, en la etapa de construcción del edificio, ¿no? Estuve dando clases yo, ya cuando era, digamos, cuando ya cuando yo fui profesional, ¿no? No cuando era estudiante en este caso, ya cuando fui profesional, hablamos alrededor de 6 años atrás, dábamos clases antes en el edificio este, y el Jorgito Ceballos siempre se me ríe y me dice que casi por el edificio de mecánica se me va el guagua, me decía, ¿no? Porque yo estuve embarazada y pasé el susto de la vida en ese edificio, estaba dando clases y
estábamos hablando de los terremotos, temblores y cosas relacionadas a eso, algún tema de esto, cuando en ese momento se oyó un estruendo grandísimo, boom, durísimo, y tembló el edificio, ¿ya? Chuta, mis alumnos lo que hicieron es salir despavoridos, bueno, todos salimos muy asustados, luego ya dejando pasar un poco el susto, se vio, me fui al piso de arriba, ¿ya? Me fui al piso superior, el que ahorita es la sala de profesores de mecánica, ¿ya? Me fui ahí y pues bueno, yo estaba justo en el de abajo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de irme de primera mano, subí las escaleras y vi, ¿no? ¿Qué pude observar, ¿no? Que las columnas estaban puestos como quien siembra una planta, chicos, ¿ya? Las columnas estaban puestas únicamente con una perforación de 5 centímetros, ya a nivel de la losa y metidas ahí 5 centímetros y yo qué sé, puestas con hormigón, lo que sea. ¿Sí? Si bien es cierto, lo que ellos estaban haciendo es botando las paredes, ciertas paredes que estaban construidas de lo que era la fachada inicial, y el momento que botaron las paredes, le dieron a la pared, pero lo que se cayó fue la columna. Ya no se cayeron las paredes. Y eso fue el estruendo que sufrió. Y básicamente fue esto, ¿no? Un proceso inadecuado constructivo, las columnas depositadas de buenas a primeras a 5 centímetros, como sembradas nada más ahí, puestas un mortero, ¿ya? Entonces, miren los procesos inadecuados, ¿no? Que se han dado en como una anécdota que yo les comento, ¿no? Y luego, pues bueno, también vamos a darnos cuenta que las diferentes lesiones o defectos que nosotros podemos experimentar en nuestras estructuras pueden depender directamente de algunos materiales. Por ejemplo, el cemento. Puede ser que mi problema venga del cemento, ¿no es cierto? A veces unos culpan al cemento y dicen el cemento ya no es lo que era antes. Los áridos, peor todavía, a los áridos, ¿no? Los áridos, todo el mundo le dice a los áridos, ¿no? Las arenas de hoy, chicos, ya no son nada de lo que eran hoy, antes, ¿no? Ahora ya la arena es bien mala, por eso le culpan incluso a la arena del aparecimiento de humedades, de fluorescencias, criptofluorescencias, ¿ya? ¿Será? Eso para mí bastante es una forma incorrecta de trabajar, sino que la gente se escuda en mucho culpar a los áridos. A la forma correcta de trabajar te reduce mucho los problemas que en obra se van a presentar, ¿no? El agua, ¿no? El agua también es uno de los factores importantes que pueden repercutir entre lo que le pasa a nuestra estructura, a la vida útil que tenga, ¿no? Y también, pues, los aditivos son bien importantes, ¿ya? Bien importantes. A nosotros, chicos, no se nos puede pasar la mano en los aditivos. No, ¿ya? De pronto, menor cantidad de no causa una afectación grande, pero si se nos llega a pasar la mano en los aditivos, pues ahí vamos a tener ciertos problemas bastante graves, ¿no? Entonces, esto también es importante ir controlando que los aditivos obedezcan a cada una de las indicaciones que tienen el fabricante. Yo siempre, usualmente, cuando les ayudo en aditivos, yo les doy la idea general. Les digo aproximadamente esto se hace así, 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 pero depende la marca y depende el fabricante y es por eso que usted debe verlo y leer los prospectos y las indicaciones, porque puedo yo hablar de un impermeabilizante, por ejemplo, en marca Sika, o puedo hablar un impermeabilizante en marca Unidas, o puedo en Aritec, ¿no es cierto? Y aparentemente podrán hacer lo mismo, pero las dosificaciones son diferentes y eso es algo que hay que respetar. Un aditivo que no tiene la dosificación adecuada es un aditivo que no va a cumplir con los requisitos que usted espera que cumpla, ¿no? El cemento, ¿no? El cemento, esto es bastante importante para nosotros, ¿sí? Bastante importante porque cuando este se mezcla con agua, pues este endurece y gracias a pues nosotros tenemos la resistencia adecuada y las propiedades que le hacen a un hormigón tener ese comportamiento importante que busca la gente para utilizarlo en sus obras, ¿no es cierto?
Es importante el cemento porque gracias a este nosotros podemos llegar a las resistencias, ¿sí? Que necesitamos, ¿ya? También, pues, nos ayuda este en cuanto a la durabilidad del concreto, de la durabilidad más bien de la estructura y la durabilidad del acero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cemento, ¿ya? Es aquel que está, digamos, orientado o que está fundamentado, que está guiado a dar la suficiente protección o pasivación a las armaduras. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Tiene una protección alcalina, el cemento le da los pHs altos al concreto. Y el hecho que tenga un pH alto le hace posible que pasive a las armaduras que tiene en el interior. Vamos a estar hablando en este tema de una enfermedad que le vamos a llamar el cáncer del concreto, ¿ya? El cáncer del concreto y que esta enfermedad, ya con su nombre preciso, yo puedo definirla con el nombre de carbonatación. Carbonatación es el cáncer del concreto, ¿ya? El cáncer del concreto. Y ahí hace un poquito, antes de incursionar más en esto, el cáncer del concreto se produce cuando el pH del concreto baja demasiado y va por debajo de los niveles de pH que éste debería tener. Si baja tanto el pH, pues ya no va a ayudar al acero, ya no va a proteger al acero y ahí es cuando empieza el daño y se hace visiblemente notorio para nuestros ojos y es ahí cuando recién nos damos cuenta. Por eso es importante también tener en cuenta que el cemento ya puede reaccionar químicamente con el medio ambiente y generar problemas desastrosos en los concretos. Y este problema de carbonatación, que es un problema directo de la reacción química del acero, del cemento con el medio ambiente, también lo vamos a estudiar, vamos a ver cómo detectar, vamos a ver cuáles son las cosas que podría generar un ataque de carbonatación, ¿ya? Y vamos a ver que es un tema que también es muy importante y muy interesante de entenderlo sobre todo y que la mayor parte de ingenieros civiles no tienen ni siquiera idea de qué se trata, ¿no? Y lo Inge, confunden con un ataque corrosivo. Dígalo, mande. ¿Qué material es el que da más resistencia al concreto? ¿El ripio o el cemento? Ya, realmente trabajan por ahí, ¿verdad? También ya vamos a conversar de los otros materiales, pero imagínate, el cemento es un material hidráulico, conglomerante, entonces este fragua y hace que prácticamente tu hormigón se haga muy duro como una piedra. Digamos que es muy importante ya vamos a ver la presencia del ripio, porque el ripio con las aristas que tiene, ¿ya? Asegura cohesión en el concreto. Además, con las aristas que tiene, es como que tiene la capacidad de unir a la pasta cementicia. Une a la pasta cementicia, por lo que el ripio se sabe también que trabaja de manera afirmativa ante la resistencia a tracción. Es decir, si el ripio fuera redondo, sí o no, o fuera un canto rodado, la resistencia a tracción sería menor todavía, ¿ya? Pero esa resistencia a tracción es mejorada con las aristas del ripio y mejorada mucho más con la presencia del acero. Así que yo podría decir que este es un trabajo mutuo. Imagínate si existiera solo el ripio y no tuviéramos ese conglomerante que endurezca y que forme un macizo como es el cemento, ¿no es cierto? Y el cemento por sí solo en sí no tendría la suficiente, no daría al concreto la suficiente, digamos, cohesión o resistencia a tracción que se necesita. Entonces es como que, digamos, eh, depende mucho de esto, ¿no? Pero en sí, ¿no? La resistencia, yo te puedo decir que la resistencia y el módulo elástico que tiene el concreto están dados por los componentes silicatos que tiene el cemento, ¿sí? Eso también, ¿sí? Entonces, si lo tomamos así, sí podría decir yo que la resistencia está dada un poquito más a favor de lo que es el cemento.
¿Por qué? Porque el cemento tiene, como les digo, silicato, sobre todo el silicato tricálcico y el silicato bicálcico, que son los que favorecen la resistencia y dan el módulo elástico a los concretos. Sí, pero cada uno tiene su misión importante, ¿no? No quiero desmerecer, ¿no? Pero debido a tantos químicos que tiene el cemento, pues podemos atribuirle, pues, la resistencia. Miren el cemento, aquí está, me parece lo que les decía, vean, el cemento tiene silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico, ferritos, calibre, magnesia libre, sulfato, álcalis, un montón de químicos, ¿ya? Y miren, la resistencia, como les ponía ahí, y los módulos elásticos están en función de la parte de los silicatos, ¿no? Entonces, miren, si es así, podríamos hablar así, pero yo no le quito al ripio tampoco ese don que tiene, ¿no? No le quito ese don, sobre todo porque puede ser indicio de problemas posteriores. Si yo tuviera un ripio redondo, van a ver que ya vamos a conversar de eso, podríamos tener en la estructura posibles problemas, ¿no es cierto?, en cuanto a desprendimientos del concreto en sí. Por eso también es muy importante. Bueno, mire, aquí he puesto algunas patologías en cuanto al cemento, sí, diferentes cosas que puedan darse. Esto es fruto de un análisis químico bastante grande. Yo les he puesto aquí solo de manera reducida y general, porque esto sí tiene que ver mucho en cuanto a lo que es la parte química, ¿no? Que es la parte que no se maneja mucho, ¿no? Pero bueno, en cuanto al cemento, se han denunciado algunos problemas, como son, por ejemplo, el falso fraguado, debido a la hidratación rápida del yeso, la retracción por exceso de calor de hidratación, ya que esto depende del aluminato tricálcico también. Entonces, el aluminato tricálcico también podría generar inconvenientes. La retracción hidráulica, que también se puede dar en cuanto al secado propio de un concreto. El exceso del aluminato tricálcico, miren, lleva resistencias bajas a los ciclos de hielo y deshielo y le hace atacable también ante los sulfatos. El exceso de calibre o el óxido de calcio, cuando hay mucho de esto, el concreto se hace expansivo y se produce fisuras. ¿Ya? El exceso de la caliberada también da hormigones que puedan ser fácilmente atacables por en general por el agua. Ya el exceso de magnesia produce efectos un poco igual, digamos, similares al anterior, le hace un poco débil ante el efecto del agua y lo hace todavía más crítico. ¿Ya? Y las reacciones también con los áridos, que eso llevamos a analizar, que es la reacción alcali agregado, que vamos a ver eso. Hay una reacción que es la reacción alcali agregado y es la reacción química entre el agregado grueso o los componentes que pueda tener el agregado grueso y el cemento. Entonces también se puede generar una reacción expansiva que genera la muerte del concreto por tracción. Bueno, la mayor parte de estas cosas, yo creo que el 99.9 de patologías del cemento han sido solventadas. ¿Ya? Estas patologías o estos fenómenos que se veían que pueden generar defectos en el concreto, más se daban anteriormente, ¿no? Yo les voy a comentar de algunas enfermedades que había antes y que ahora ya no hay. ¿Por qué? Porque estas enfermedades que ustedes ven aquí son las que se dieron a un inicio, es decir, cuando recién la industria cementicia se estaba desarrollando. ¿Sí? En donde recién estaban viendo las cantidades óptimas de cada componente. Ya ahí se daba. Ya había unos cementos que eran los cementos aluminosos, que trabajaba con alumina en lugar de puzolana. Entonces, esos en su tiempo fueron totalmente nocivos. Eso dio lugar a una enfermedad que se llama la luminosis, que ya les he de comentar, y que está luego como una enfermedad química, pero que actualmente, básicamente, ahora ya tenemos nuestros cementos de Holcim, Selva Alegre, Chimborazo y demás, y que bueno, todas estas industrias cementeras ya con los años han ido pasando todos estos problemas, pero que actualmente podríamos decir que ya no tenemos estos problemas, no tenemos, propios del cemento ya no.
Que en los años se han dado y que han producido problemas, sí, pero que con la evolución de la industria cementera ya estas cosas no se dan porque se ha descubierto con las diferentes pruebas que se han hecho las cantidades justas que deben tener cada uno de los componentes del cemento. Entonces, esto básicamente yo sí podría decir que quedó a la historia. ¿Sí? Todo lo que es. De pronto, la reacción con los áridos, porque eso ahí depende del árido, ¿no es cierto? Es así, les voy a comentar como separada, porque si yo utilizo un árido inadecuado, podría reaccionar con un cemento. Y de ahí las otras en sí, ya un poco están bastante controladas y ya no hay problemas con eso. ¿Ya? Entonces, ¿no? Vamos a los áridos, ¿no? Los áridos también son importantes porque forman gran parte del concreto, ¿ya? Y son esenciales, miren, como lo dije antes, para definir su resistencia, ¿sí? Definir su resistencia, porque le dan esa capacidad también al concreto de resistir. Sobre todo yo lo atribuyo mucho, para mí, el ripio es muy importante, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, aquí está, mucha cantidad de finos, de materiales finos, ya podemos llegar a tener bajas resistencias. Se dice también que los agregados alargados hacen que para la mezcla de hormigón nosotros debamos de emplear mayor cantidad de agua, ¿ya? Podríamos tener áridos en algunas minas, hay muy pocas, áridos con compuestos de azufre, ¿ya? U otros compuestos que podrían generar efectos expansivos. Y aquí va la reacción alcali agregado que vamos a comentar luego. Ustedes ahorita quédense con la idea que hay ciertos agregados que podrían tener partículas de otros minerales que podrían reaccionar con el cemento y hacen que el árido tenga un comportamiento expansivo porque alrededor del árido se genera un gel, ya que va expandiéndose cada vez más y rompe y daña el concreto y hace que este falle a tracción. Y bueno, los áridos redondos, como usted ya sabe, produce una baja adherencia, ¿no? Por eso, miren, áridos redondos fuera tan fácil que el elemento falle sobre todo por la poca adherencia que falle a tracción. El agua que también es bien importante porque el agua, siendo uno de los elementos más baratos, es el que para mí incide también directamente en la resistencia, porque también hay que tener en cuenta que una relación agua-cemento adecuada es de vital importancia para la dosificación correcta del concreto y por ende para su, digamos, para que éste pueda resistir tiempo, ¿no? Pueda resistir en el tiempo. Así que, por favor, ¿no? Tenemos estas cosas que hay que tomarlas en cuenta. Siempre por ahí, según los viejos refranes, se dice, ¿no? Tenemos que darle a la estructura aquella agua que nosotros podemos beber. Si tú puedes beber agua sucia, pues dale a la estructura agua sucia. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a beber agua sucia, agua que no esté purificada, ¿ya? Tú bebes agua limpia, chévere. Entonces, si tú bebes agua limpia, pues esa es el agua que también debes darle a tu estructura, ¿ya? A tu hormigón. Entonces, el agua contiene gran cantidad de químicos que pueden reaccionar con el cemento. Eso ya vamos a comentar más adelante. Entonces, yo podría tener sulfatos, cloruros, ácidos y demás que llegarían a afectar de manera nociva. Y eso puede estar disuelto en gran cantidad en el agua de los ríos, en el agua de los mares, en el agua de las sequías, en las aguas de los pozos, por lo que es importante esto, ¿no? Garantizar un agua adecuada. Ya cuando se habla, por ejemplo, de rellenos, ahí sí se comenta que se podrían tener, digamos, aguas no tan puras, ¿no? Pero en manera general es necesario tener aguas puras para también de esa manera garantizar que no se creen lo que son organismos biológicos o que no salgan lo que son las llamadas fluorescencias o criptofluorescencias. Además de eso, también que el agua contaminada favorece obviamente a los procesos de corrosión.
Y la corrosión, usted sabe, también tiende a reducir pues la resistencia del concreto al estar unidos íntimamente, ¿no? Así que una dosificación correcta es la que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí yo les he puesto una tablita aproximada ya de lo que es la relación agua-cemento que deberíamos tener para lograr las resistencias, ¿no? Miren, ahí tenemos las diferentes resistencias con las diferentes relaciones agua-cemento. Son aproximadas, puesto que a veces es necesario realizar correcciones, pero esas son las relaciones aproximadas para llegar a buenas resistencias. Pues tenemos la parte de aditivos, ya los aditivos que mejoran las propiedades del hormigón, ¿ya? Una cosa es que mejoran, ¿no es cierto? Pero yo les pongo aquí, no arreglan, ¿no es cierto? No es que usted hace un hormigón hecho pedazos, ¿ya? Y de lo que esté hecho pedazos, o sea, le queda una maravilla. No, obviamente, ¿no? Mejora, pero no es tampoco un santo sanador de procesos constructivos mal hechos, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a tener en cuenta, ¿no? Que a veces hacen una dosificación mal y dicen, no, con este aditivo le arreglamos. No, no es así, ¿no? No es así. No, como les dije, no debemos dejar que se nos pase la mano, ¿ya? En la cantidad del aditivo, ¿sí? Porque como yo le pongo ahí, ¿no? Si usted pone demasiado aditivo, ¿sí? Usted podría mejorar esa propiedad, pero de pronto atentar contra otra propiedad, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante también. Ya les dije que mejoran su comportamiento, pero también podrían dañar si se nos pasa la mano, ¿no? Entre los aditivos, digamos, con más uso que nosotros tenemos en el medio son los plastificantes, ¿sí? Son los plastificantes que son los más simples de usar, ¿ya? Los plastificantes, también tenemos los superplastificantes, que se emplean básicamente para conferir un comportamiento en cuanto a la trabajabilidad y bombeabilidad adecuado, ¿ya? Y también que se buscan con ellos mejorar un poco el comportamiento y la durabilidad del concreto. ¿Ya? Tenemos otros aditivos que ya los vamos a ver también, los vamos a analizar aquí, que son los aditivos inclusores de aire. Estos aditivos inclusores de aire se les considera, entre otros, uno de los más complicados en cuanto al uso, ya porque si no se suele o no se sabe utilizar un aditivo inclusor de aire, este puede generar demasiada porosidad y generar procesos de corrosión excesivos. Un aditivo inclusor de aire se utiliza cuando tenemos problemas con ciclos de hielo y deshielo. ¿Ya? Ciclos de hielo y deshielo, por ejemplo, es necesario utilizar esto. Por lo que ahí vamos a incluir en el hormigón a propósito micro burbujas de aire para el acomodamiento del agua que posteriormente se convierta en hielo. Pero si se nos pasa la mano, pues esa inclusión de burbujas puede ser demasiado, generando un hormigón demasiado poroso y generando una posibilidad de corrosión demasiado elevada. Vamos a ver ya el Sika Air, que es el que trabaja en lo que es la línea Sika, que es al aditivo incorporador de aire para ciclos de hielo y deshielo, ¿ya? Y también, pues, asegurar las dosificaciones adecuadas, ¿sí? Como les dije, la recomendación siempre guiadas por lo que diga el fabricante, que es la persona que creó, entonces ahí debemos acercar. Por favor, ¿no? A veces mis alumnos me dicen, pero hija, vea, yo hice así y le puse más agua. Yo le puse más agua y me salió chévere, ¿no es cierto? Digo, sí, te va a salir chévere, eso me hablaban en los impermeabilizantes. Obviamente, si tú le pones más agua al aditivo, el aditivo corre mejor. Si hablo de un impermeabilizante, el aditivo corre mucho mejor. La capacidad o el tiempo de colocación es menor, ¿ya?
Y me dice, está chévere, está bien si me dio. Digo, no, pero los resultados que tú vas a tener no van a ser los mismos, ¿no? Un impermeabilizante viene dado por los años que resiste. Hay impermeabilizantes de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta 10 años me parece que sí hay, ¿ya? Entonces, las dosificaciones están dadas y la cantidad de agua que se añade a estas están en función precisamente de esos años. ¿Ya? Si yo compré un impermeabilizante para 5 años y yo pongo demasiada agua, pues créanle que no le va a durar los 5 años, les va a durar 1 año, ¿ya? Entonces, eso no da una, un índice, ¿no? Este hecho. Por eso yo les digo que siempre respeten y leen. Les doy un aproximado general de cómo ustedes mezclar, pero es aproximado. Nunca se dejen guiar con algo que no sea y no venga directo del fabricante. ¿Ya? Denme un minutito, chicos, por favor. Listo, chicos. Una vez que hemos hablado de estos temas, ¿ya? Una vez que hemos hablado de la parte introductoria del concreto, pues nos vamos a centrar un poco más, digamos, en la parte específica, ¿no? Vamos a centrarnos en la parte específica. Permítame que me confundí un poco las pantallas. Deme un ratito. Listo. Chicos, vamos a hablar de los diferentes ataques que podamos tener en el concreto. Ya, esta parte siempre yo les digo, a ver, creo que es una de las más importantes de este tema. Y esto a ustedes les va a ir ayudando para que ustedes con solo visualizar el esquema de daño del concreto, solo verlo, analizarlo y obviamente también dándole un seguimiento, usted pueda detectar qué es lo que le pasa a su concreto. ¿Ya? Entonces vamos a ir juntando pistas y hablando de cosas que datan de estas tipologías de enfermedades, ¿no? Por lo que entre el primer ataque que podamos tener en el concreto, tenemos el ataque por congelación.
¿Ya? Entonces, les voy a explicar qué es esto del ataque por congelación. ¿Ya? A ver, entonces, digamos, ¿no? Digamos que, bueno, yo tengo una edificación, ¿sí? Yo tengo una edificación y bueno, como estamos pasando ahorita por los climas complicados, ¿ya? Puede ser que esta edificación esté, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, cimentada en un lugar donde haga demasiado frío, ¿no? En los páramos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Llueve tanto, ustedes ven que estos días está lloviendo tanto, que luego llega a la hora de la noche. Ya en la hora de la noche empieza pues a caerle helada que le llaman, ¿no es cierto? Entonces, esa agua que se acumuló por la lluvia es absorbida por el concreto y por la baja temperatura que existe, ya esa agua se congela dentro de los poros del concreto. ¿Ya? Cuando el agua se congela, miren, dentro de los poros del concreto, esta agua congelada y dura, ¿no es cierto? Ya ahí generan esfuerzos internos. Estos esfuerzos internos pueden generar una grande fisuración, gran cantidad de fisuras y que esta gran cantidad de fisuras pueden generar ya procesos de desintegración o de separación. ¿Ya? Entonces, ese es el inconveniente acá. Entonces, ¿cuál es la idea que uno tiene para trabajar con el ataque por congelación? ¿Ya? Si el problema, pues, es el hecho de esta generación de esfuerzos internos, lo que se hace en este caso para proteger, ¿ya? Y digamos, evitar esta acción normal, lo que se hace es incluir aire. ¿Ya? Y la inclusión del aire se da en un porcentaje bajo del 4 al 6% del volumen. En ese rango trabajan los aditivos inclusores de aire. ¿Ya? Hagan cuenta, ¿no? Pero no se olviden que si entra el agua congelada, creará microfisuras, desprendimientos y por ende una afectación en la resistencia a tracción del concreto. Entonces, vamos viendo. Yo quiero que conmigo ustedes se vayan acordando, porque dentro de los agentes ambientales hay muchos que atacan directamente a la resistencia a tracción del concreto que es baja. O sea, se toman de ello y le dañan por completo. ¿Ya? En las probetas que ustedes están viendo ahí, vemos dos escenarios, ¿no? La primera, la superior, es una probeta que la puede ver sin el ingreso de aire, ¿sí? No tiene aire. Inge, Mientras, dígame, ¿le puede hacer, por favor, en presentación grande? ya vamos a ver. Está en presentación grande. ¿Cómo le ven ustedes? No, yo le veo en dos pantallas, eh, dos pantallitas. A dos le ve. Ah, ya, déjeme ver. Mm, ahí. Ahí está. Sí. Sí, listo. Ahí sí, Inge. Gracias. Ya listo, muchachos. Entonces, miren, el de arriba, básicamente, como les decía, se ve sin aire ocluido, ¿ya? Y con una alta relación agua-cemento, ¿no? Mientras que la de abajo es con la inclusión de aire, un aditivo inclusor de aire y una baja relación agua-cemento. Entonces, la relación agua-cemento también debe ser controlada en función de evitar estos posibles problemas. Sigamos viendo un poco más, ¿no? Eh, miren, en las fotografías, bueno, otra vez está ahí, ustedes pueden ver, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí el efecto de un elemento que ha fallado con este problema, ¿ya? ¿Qué pasa, no es cierto? Como les decía, el agua aquí se viene a llenar en los poros, ¿ya? Viene a bajar, miren, la temperatura y al bajar la temperatura, les decía, el ciclo normal, se congela el agua. Al congelarse el agua, hay aumento de volumen, se generan esfuerzos internos y que causan el daño por tracción. ¿Ya? Entonces, miren,
miren esto, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, para tratar de solventar esto, como les decía, trabajar con relaciones de agua-cemento bajas y utilizar aditivos inclusores de aire. Y si se puede y si se dispone, trabajar con productos hidrófugos que no dejen el paso del agua para mejorar también este comportamiento. Miren, este es un inclusor de aire, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo luego ya un poco más centrado, pero este es un Zika Air, ¿ya? Estos son aditivos, como les decía, que intencionalmente crean micro burbujitas en el concreto. ¿Para qué? Para que el agua se acomode y tenga espacio más bien para acomodarse, para que el agua tenga espacio para acomodarse en esas micro burbujitas y de esta manera se reduzcan los efectos por tracción. ¿Ya? En este caso, el Zika Air es un aditivo que se viene en presentación líquida. ¿Ya? Y que está hecho a base de resinas, ¿no? Contiene cloruros, obviamente, para apoyar a lo que son la permanencia del hormigón en el tiempo, ¿no? Ahora, así como hay este aditivo que es el Zika Air, que se añade en porcentajes bajos, del 4 al 6% del volumen del elemento, asimismo, hay incluso ya ahora, me parece que sí lo tiene Holcim ya, que son cementos especiales que ya vienen dados con partículas para reducir partículas que reducen en este caso la cantidad de aire. Ya el cemento viene, o sea, en polvo, ¿ya? Entonces, esto también lo vamos a ver. Ataque por congelación, el uso de aditivos inclusores de aire en cantidades bajas. ¿Qué pasa si nos pasa la mano? Si se nos pasa la mano, podríamos generar un efecto demasiado poroso. Si le ponen más del 4 al 6%, entonces van a tener un aditivo demasiado poroso. Y al tener un aditivo demasiado poroso, ya el intemperismo, el agua y las acciones ambientales van a poder ingresar directo hacia las armaduras. Y en las armaduras se va a generar un ataque corrosivo acelerado. Entonces, por eso aquí no se le puede pasar, es como envolverle con un sedazo al concreto, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, aquí, con esto vamos a evitar estos problemas, ¿no? Miren, el ataque por congelación también se lo puede denotar, ¿sí? Sobre todo en muchos elementos que ya presentan cierto nivel de ambigüedad y daño, son estructuras viejas. ¿Por qué? Porque en la superficie del concreto ustedes van a ver que cuando baja la temperatura, cuando sube la temperatura, es decir, el agua se empieza a descongelar, ustedes van a ver microfisuras o fisuras en el concreto y encima de cada fisura o desprendimiento que se genere van a ver el agua que sale del interior hacia el exterior. Tienden a reducir la resistencia del concreto, tienden a eclosionar al concreto, es decir, hacer que los recubrimientos fallen, se desprendan, se desmoronen, miren, se desmenucen. Lo que estaba pasando aquí, miren. De esto, ustedes si quieren ver un ataque por congelación, lo que yo les hacía era que ustedes cojan una probeta y la metan a la probeta en el congelador. Ese sería un ataque de hielo, ¿no es cierto? Y si usted quiere simular el ataque de hielo y deshielo, que es peor todavía que solo un ataque de congelación, es que usted le ponga en la refri unas horas, le saque de la refri, le ponga unas horas y saque de la refri. ¿Qué hace? Eclosiona, por favor. Eclosiona. ¿Qué quiere decir eso? Generan tantos esfuerzos internos en el interior que se van desprendiendo la parte externa, como usted vea, como descascarando, ¿sí? Pero esto se llama desprendimiento o eclosión, ¿ya? Y que se va perdiendo las resistencias a nivel externo, o sea, va el daño de afuera, visual, de afuera hacia adentro. Pero el daño interno en sí es al revés. Empieza el daño interno hacia afuera, pero que visualmente usted puede ver con el desprendimiento en el exterior. Cuando yo les hacía poner en la refri, ¿qué van a notar ustedes? El hielo
o el agua más bien, ya congelada, empieza a generar el efecto de tensión. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Le ponían la probeta ya, y habían ciertos agregados, sobre todo, que estaban en la parte externa de la probeta y reventaban como canguiles, saltan, ¡pum!, eclosionan y van perdiendo, y va perdiendo el hormigón parte de la superficie del elemento. Se va dañando superficialmente en primera instancia y visualmente. ¿Por qué? Porque con la fuerza interna que se genera en el interior, lo que más fácil eclosiona y se desprende son las partes externas, pero el empuje que se da y la tensión es desde adentro. ¿Ya? Entonces, controlar también este tipo de cosas, aditivos de inclusores de aire, vuelvo y repito, nos ayudan a incluir microburbujas a propósito para que se pueda acomodar el agua en el interior y se reduzca el nivel de tensión que se genera. ¿Ya? Listo, muchachos. Luego, la siguiente clase vamos a hablar del ataque por ácidos, ¿no? El ácido que está más presente en su vida de lo que usted piensa. ¿Sí? Pero que genera también algo importantísimo o efectos bastante importantes en las estructuras. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a seguir conversando de esto. Y bueno, ya en esta clase que viene ya voy a pedir igual su participación para tratar de hacerla más activa la clase, porque estas cosas ustedes ya algo más la entienden, entonces me pueden apoyar también a mí en la clase. Listo, muchachos, muchísimas gracias y que pasen bien, ¿no? Por favor, no se olviden de ayudarme con la tarea, seguir revisando e ir recopilando muestras para que me puedan ayudar con su video y también una corrosión de la estructura in situ, por favor, ¿no? Listo, chicos, muchísimas gracias. Voy a cortar la grabación y que pasen bien, ¿no?